A continuación, paso a presentar a nuestro tercer y último invitado. Él es el contador público colegiado Walter Caballero Montañez, a quien le agradecemos su participación el día de hoy de parte del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Voy a leer brevemente un resumen de su extenso CV y empezaremos señalando que es contador público colegiado, es graduado de doctor en contabilidad, es magíster en banca y finanzas, es contador general de la corporación Willy Bush SRL, es auditor financiero, es docente universitario, tiene muchísima experiencia, es miembro evaluador externo del CONEAU, es miembro de la Comisión de Ética de la Asociación Interamericana de Contabilidad y es expositor nacional e internacional en temas de contabilidad normativa y de gestión. El tema que va a desarrollar a continuación es el siguiente: la contabilidad de gestión y su importancia en las pymes. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro colega y amigo CPC Walter Caballero Montañez. Adelante. Muy buenas noches, vengan todos ustedes. En primer lugar, mi agradecimiento al Consejo Directivo del Colegio de Contadores del Cusco, a todos los organizadores de este tan importante evento. Agradecerles por esta oportunidad que me están dando para compartir un tema de mucha importancia, de actualidad, y efectivamente acabo de escuchar la ponencia del colega Raúl Jesús Vergara, el cual está alineado precisamente al tema que me ha tocado exponer, que es la contabilidad de gestión o la contabilidad gerencial en las pymes. Permítanme un segundito compartir la pantalla. A ver. Quisiera saber si se está viendo. Sí, sí se ve. Está perfecto. Ya, muy bien. Efectivamente, el tema que voy a tratar es la contabilidad de gestión y la importancia en las MIPYMES. Rápidamente voy a hacer un rápido análisis del entorno en el que estamos viviendo, toda vez que los expositores que me han antecedido ya han tratado este tema, de tal manera que muy rápidamente voy a hacer la referencia. ¿En qué entorno estamos viviendo en la actualidad? En un entorno de globalización, en un entorno de innovación tecnológica, en un estado regulador. Y cuando hablamos de globalización, ¿no? Estamos hablando de negocios multinacionales, estamos hablando de outsourcing de servicios, tanto en la parte interna como en el exterior. Estamos hablando de las bolsas, no solamente a nivel de país, a nivel del mundo. ¿Y esto qué impacto tiene sobre la profesión del contador? Naturalmente, estamos en un franco avance de las convergencias de las normas internacionales de contabilidad. Existe una mayor competencia en la actividad del contador a nivel nacional e internacional y cobra una mayor relevancia, por cierto, sobre los precios de transferencia debido al alto volumen de operaciones que se están incrementando a nivel nacional e internacional.
Sobre el Estado regulador, podemos decir que existen presiones de la población sobre los gobiernos solicitando más servicios. Hay movimientos hacia la participación del Estado regulando actividades con impacto social, moralidad sobre la tributación, el control del financiamiento de actividades ilícitas, narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, etc. Y esto naturalmente también en este campo tiene un alto impacto en la profesión del contador, una demanda creciente de regulaciones en relación a los impuestos, en relación a las normas sobre los países, los paraísos fiscales, regulación sobre precios de transferencia, exigencias de reportes sobre actividades no financieras y regulación sobre lavado de activos. Por otro lado, también ya hemos escuchado bastante sobre las innovaciones tecnológicas. Estamos, pues, en una actualidad sobre la inteligencia artificial, estamos sobre la robótica, sobre el blockchain, la transformación digital y la información en las nubes, ¿no? Todo esto, pues, hace que nosotros los contadores, pues, estemos actualizados para hacer frente a ese contexto en el que estamos viviendo. ¿Y qué podemos decir de las pymes? ¿No? Toda vez que el tema está relacionado con las pymes. La importancia de las pymes y MIPES en el Perú radica en el peso que poseen. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, indica que el 99.6% de las empresas que existen en el Perú son micro, pequeñas y medianas empresas, los cuales producen el 47% del Producto Bruto Interno. Del 99.6 mencionado, el 96.6 son micro y pequeñas empresas. De tal manera que en el país, en vías de desarrollo como es el Perú, naturalmente, las medianas y pequeñas empresas representan un impacto importante en la producción del país, tanto por la cantidad de establecimientos como por la generación de empleos. Existe un gran problema de la informalidad, lo cual engloba al 83% de las micro y pequeñas empresas. De acuerdo a las MIPYMES, las pequeñas y medianas entidades son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas. Publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Cuando decimos que no tienen obligación pública de rendir cuentas, de acuerdo a las NIF para pymes, naturalmente se está refiriendo a que estas empresas no tienen la obligación de cotizar en bolsa, en otras palabras, ¿no? En los últimos tiempos se ha hecho ver grupos de emprendedores surgiendo económicamente con sus negocios, amparados en la figura de las MIPES, que son micro y pequeñas empresas, así como las pymes, pequeñas y medianas empresas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas tres modalidades de empresa? Cada país la clasifica según sus propios términos y criterios, teniendo en cuenta, en términos generales, ¿no? Se denomina a microempresa aquellas empresas cuyas ventas no exceden a 150 UITs.
Se denomina pequeñas empresas a aquellas cuyas ventas anuales sobrepasan los 150 UITs, pero no exceden de 1.700 UIT. Y las medianas empresas, ¿no? Aquellas que sobrepasan los 1.700 UIT y no exceden las 2.300 UIT. Es importante también aclarar que hay definiciones desde el punto de vista contable, a través de las NIF para pymes, naturalmente, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista laboral, ¿no? Entonces, pero en términos generales nos estamos refiriendo, pues, a las pequeñas y medianas empresas que en promedio sus ventas están en los montos que hemos indicado. Muy bien. En todo este contexto de la actualidad en la que estamos viviendo y de las empresas que en su gran mayoría, ya hemos dicho 96% de MIPES, ¿no? Que es el que existe acá en el Perú, la contabilidad. ¿Qué rol juega la contabilidad y qué rol jugamos nosotros los contadores? Para eso es importante hacer una pequeña diferencia entre la contabilidad normativa y financiera y la contabilidad gerencial o de gestión. Esto es muy importante porque he visto o notamos muchas conferencias, muchos eventos que naturalmente que cumplen un objetivo importante sobre la contabilidad normativa y financiera, pero es poco lo que se habla de la contabilidad de gestión o la contabilidad gerencial. Y vean ustedes acá, la contabilidad normativa financiera está orientada, dice, a generar información para fuera de la organización, o sea, a terceros, ¿no? Mientras que la contabilidad gerencial o la contabilidad de gestión es generar información dentro de la organización, información importante, información útil para la toma de decisiones. De tal manera, creo que acá hay un segmento que estamos desatendiendo. Por otro lado, quería también, como a manera de recordar, cuando hablamos de la contabilidad normativa, naturalmente nos estamos refiriendo a que esta contabilidad está normada, y está normada por un ente internacional, que en este caso es la IFAC. Y la IFAC, ¿cuáles son sus objetivos principales de la IFAC? Generar normas de auditoría, generar normas de educación, generar normas de ética, normas de contabilidad y normas de calidad y de sostenibilidad. Acá digo normas de contabilidad y de auditoría, y normas de calidad y ahora último de sostenibilidad. A través de la IFAC se han generado 41 normas internacionales de contabilidad que han sido emitidas por el IASE, pero a partir de abril del año 2001 cambia este ente y se genera el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que hasta la fecha ha emitido 17 normas y tenemos vigente 15 CINIF. Y otro ente a nivel internacional es la AIC, ¿no? A nivel de América. Todos ellos, especialmente la IFAC, se encarga pues de normar el ejercicio de la profesión, pero algo que quiero resaltarlo es que, de acuerdo a la norma internacional de contabilidad número 1, pues, que habla sobre la presentación de estados financieros, y también el marco conceptual, nos dice que estas normas
las normas que son generadas por la IFAC, las normas internacionales, son normas que se establecen sobre la base de la presentación de estados financieros de propósito general. Ahí se inicia o ahí clarifica en todo caso entre para qué sirven estas normas internacionales de contabilidad y cuál es el segmento de la contabilidad de gestión o la contabilidad gerencial. Cuando hablamos de estados financieros de propósito general, estamos hablando de estados financieros, vuelvo a decir, para satisfacer necesidades de terceras personas, ¿no? Llámese bancos, llámese clientes, llámese proveedores. Por eso es que se generan las normas para tener un solo criterio, para tener una sola forma de entender las diferentes normativas. Entonces, las mismas normas indican que estas son, pues, para información externa. ¿Y qué decimos de la contabilidad de gestión? Acá podemos hacer referencia a algunos autores que nos hablan de la contabilidad de gestión. Nos dice que la contabilidad de gestión es parte integrante del sistema de información de las organizaciones, jugando un papel decisivo para los usuarios internos. Vean ustedes. Otro autor que nos dice la contabilidad de gestión se desarrolla principalmente para cubrir las limitaciones de la información, ¿no? Ante determinados aspectos claves imprescindibles para la toma de decisiones. Y finalmente otro autor nos dice que son herramientas que ofrece la contabilidad gerencial en la toma de decisiones. Y la contabilidad gerencial, otra definición de la contabilidad gerencial, también llamado contabilidad administrativa, ¿no? O también contabilidad de gestión, que satisface necesidades internas de la organización. De tal manera que quiero con esto resaltar precisamente el tema de la exposición de la contabilidad de gestión. Estamos entonces quizás no dándole mayor importancia a la contabilidad de gestión, a la contabilidad gerencial. No quiero decir con esto que las normas internacionales de contabilidad no sean útiles. Y más adelante voy a hacer alguna precisión al respecto. Entonces, el contador gerencial o el contador de gestión, ¿qué aspectos claves tiene que tomar en consideración para satisfacer esas necesidades internas? Cuando hablamos de las necesidades internas, estamos hablando de la gerencia, del directorio. Un contador gerencial, pues, tiene que tener las competencias para, desde el primer proceso que se inicia en una actividad comercial, ¿no? Participar activamente en el planeamiento, en el plan estratégico de la organización. Si bien es cierto, un planeamiento estratégico participan toda la organización, así debe ser, ¿no? Porque en un plan estratégico se determina la visión, la misión, los objetivos, las metas, las estrategias. Pero ¿en qué termina un planeamiento estratégico? Termina en un presupuesto. Por eso que se dice que el presupuesto es la expresión cuantitativa de un plan estratégico. Por lo tanto, una de las herramientas fundamentales en la gestión es el presupuesto. Ahora nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros elaboramos presupuestos para la institución donde trabajamos? Pocas, sí lo hacen, pero mayoritariamente no, porque no participamos en todo este proceso. El tema de los costos, no solamente desde el punto de vista tradicional,
sino las diferentes formas o clasificaciones de los costos para las diferentes tomas de decisiones. Los costos son elemento importante también para el tema del presupuesto, pero no desde un punto de vista tradicional, sino tomando en consideración cuáles son los objetivos por el cual se está elaborando la información. Los estados financieros proyectados es otra de las competencias de contador de gestión del contador gerencial. Hablar de los estados financieros en una contabilidad de gestión, lo que tiene validez son o estados financieros en tiempo real o estados financieros proyectados. Eso es lo que nosotros debemos tomarle mayor interés. Y los nuevos conceptos, las nuevas herramientas gerenciales, ¿no? Como qué, por ejemplo, tienen que ser las nuevas competencias. Naturalmente, lo que ya también se han referido los expositores anteriores, ¿no? La digitalización, naturalmente. Hacer un uso de los nuevos estados financieros. No solamente existen los 4 estados financieros. Esos son los estados financieros básicos. Son los estados financieros normados. Pero existen también, o cada empresa tiene que adaptar de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su realidad. Y otro aspecto fundamental es la ética y la responsabilidad social, ¿no? Que debe ser parte de la competencia del nuevo contador de gestión, del nuevo contador gerencial. De tal manera que la contabilidad gerencial o la contabilidad de gestión ¿sí? Está interrelacionado con el proceso gerencial. La contabilidad gerencial es parte integrante del proceso gerencial, lo que significa que nosotros como contadores de gestión, como contadores gerenciales, tenemos que ir midiendo paso a paso lo que está pasando en la empresa y proyectándonos naturalmente al futuro. Naturalmente, tomando en consideración estos 4 procesos importantes y que cobra relevancia en la actualidad, estos 4 procesos de la contabilidad. El primer proceso es el reconocimiento. ¿Qué significa en términos contables el reconocimiento? ¿Y por qué es importante este proceso de reconocimiento en la contabilidad? Es que si uno no reconoce en el momento oportuno o dejas de reconocer una operación contable, estamos distorsionando los estados financieros. Por eso que este primer proceso es fundamental. Y lo pongo un poco más claro. Hay una operación que está relacionado a la compra de un activo, a la compra de un bien tangible, ¿no? Y entonces resulta que ¿en qué momento lo reconozco? Y si lo reconozco como un activo o lo reconozco como un gasto. Porque no es suficiente el hecho de que tenga un valor como de 10,000 soles. Y por lo tanto, porque tiene un valor de 10,000 soles, ese bien, esa maquinaria, tengo que reconocerlo como un activo. La NIC 16 no dice eso, ¿no? Este bien tiene que generar beneficios futuros. Y resulta que lo que compré es lamentablemente no va a funcionar porque el motor, que es una maquinaria importada y cuyo motor pues no está condicionada de repente a la corriente eléctrica que tenemos acá, por decir. De tal manera, sí, pues me costó $10,000, sí, pero es un gasto. Eso es lo que significa el reconocimiento, este proceso importante en la contabilidad. El otro proceso que cobra también muchísima importancia dentro de la contabilidad de gestión y la información
financiera para la toma de decisiones es la medición. No olvidemos que no solamente nosotros tenemos que cumplir con el proceso de reconocimiento, que en otras palabras es la contabilización correcta, sino tenemos que ir midiendo permanentemente los estados financieros, de tal manera que los estados financieros que se presenten a una fecha determinada sea valedera para la toma de decisiones. Ejemplo, yo puedo tener cuentas por cobrar, 10 millones de cuentas por cobrar, y resulta que esos 10 millones hago una medición, se convierte en 5 millones. ¿Por qué? Porque resulta que por la pandemia ya las posibles cuentas por cobrar, pues ya no están los clientes, ya se fueron de viaje, etcétera. Las existencias, muchas veces contablemente hemos reconocido en su oportunidad como debe ser, pero hacemos un proceso de evaluación de acuerdo a la NIC 2, el valor neto de realización, y resulta que el 50% de nuestras existencias ya perdieron su valor, ¿no? Se desvalorizaron por el tema de la pandemia, etcétera. De tal manera que este proceso de la medición es fundamental en los estados financieros para la toma de decisiones. La presentación, otro aspecto fundamental en los estados financieros. No porque en el plan de cuentas dice las cuentas por cobrar, la cuenta 12, aparentemente podría estar como un activo corriente, entonces, pero si yo no lo voy a cobrar en el corto plazo, no puede estar en el activo corriente, tiene que estar en el activo no corriente. Yo tengo una maquinaria que inicialmente estaba como un activo fijo, pero resulta que se tomó ya la decisión de que esa maquinaria se va a vender. Por lo tanto, lo que estaba como activo fijo tiene que pasar como activo corriente. ¿Ven ustedes qué importante este proceso de la presentación? Y luego, finalmente, el proceso de la revelación. Esto significa que no solamente pues, es suficiente la parte numérica, sino también tiene que ver con las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros es la parte complementaria de una buena presentación de los estados financieros, de tal manera que tener estados financieros valederos, útiles para la toma de decisiones, estos 4 procesos tienen que cumplirse cabalmente. Y rápidamente quiero algunas diferencias puntuales con respecto a la contabilidad de gestión y a la contabilidad normativa tradicional. Con respecto al tiempo, ¿no? Una diferencia puntual. Normalmente la contabilidad normativa, la contabilidad tradicional, bajo las normas internacionales, nos hablan de una información financiera histórica, ¿no? Pero la contabilidad de gestión, la contabilidad gerencial, apunta a una información en tiempo real o una información proyectada. Esa es una diferencia fundamental. Con respecto al tipo de información, pues la contabilidad normativa financiera normalmente está orientado a dar una información total, una información general de la empresa, pero la contabilidad de gestión suele dar una información por líneas de producción, por áreas de producción, por zonas, dependiendo que si la empresa tiene también operaciones en diferentes zonas, tanto a nivel interno del país o fuera del país, ¿no? Es una información tan rica que nos permite conocer cómo va el negocio. Con respecto a las normas de regulación, este es otro aspecto fundamental que tenemos que en este tema de la contabilidad de gestión o gerencial, precisarlo.
con respecto a las normas de regulación nos estamos refiriendo, la contabilidad tradicional, la contabilidad normativa, la contabilidad financiera, trabaja con las normas internacionales de contabilidad. Y eso está bien. Una de las cosas un gran avance para todos nosotros los contadores es conocer las normas internacionales de contabilidad. Pero algo que no sé si lo tengo por acá, ¿dónde está por acá? Algo que tenemos que tener presente es lo siguiente, que las normas internacionales de contabilidad son estándares internacionales, son normas generales, asumiendo que la gran mayoría de empresas son parecidas o casi iguales, ¿no? Y de tal manera que nos obligan a que nosotros adoptemos esas normas internacionales tal cual a todas las empresas. Y ahí viene uno de los roles importantes del contador gerencial, del contador de gestión. ¿Cuál es? Que esas normas internacionales tenemos que adaptarla a la realidad de nuestra empresa. De tal manera que en esta parte, ¿no? Podemos decir que para la contabilidad de gestión o para la contabilidad gerencial es una referencia a las normas internacionales de contabilidad. Es una referencia a las normas internacionales de contabilidad y que el contador tiene que estar preparado para que esas normas lo adapte a la realidad de la empresa. Eso le va a permitir dar una información real a la medida de la empresa. Posiblemente algunos de ustedes han leído en la parte del marco conceptual, en la parte de la NIC 1, donde dice que efectivamente que estas normas son normas para información financiera de propósito general y no son normas a la medida. Lo está diciendo claramente. Y entonces nos está dando espacio a la contabilidad de gestión, a la contabilidad gerencial, para tener este campo y nosotros tener la capacidad para poder adaptarlo a la realidad de cada institución, de cada empresa. Y acá rápidamente quiero ponerles un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de asesorar en una institución muy grande, por ejemplo, en la que de acuerdo a los principios de contabilidad, que ahora son las normas internacionales de contabilidad, de acuerdo al Consejo Normativo de Contabilidad y a la Ley General de Sociedades, los principios de contabilidad son normas internacionales de contabilidad. Entonces, en esa institución se reconocía, de acuerdo al principio del devengado, el 100% de las cotizaciones que se devengaban mes a mes, de tal manera que tenía como resultado del ejercicio millones de soles, pero que efectivamente no tenía dinero porque solamente pagaba el 10% y el 90% no pagaba. Ante un estudio y una consulta a una consultora muy importante, finalmente nos dijo, en ese tipo de instituciones lo que prevalece es reconocer los ingresos bajo lo percibido. Vean ustedes, entonces, así como esa, podemos nosotros poner muchos ejemplos para generar información útil, para generar información a la medida y a la necesidad de los socios, a la necesidad de la empresa. Con respecto a la obligatoriedad, naturalmente que la contabilidad de gestión, la contabilidad gerencial no está sujeto a obligaciones, a normas, a leyes, sino que eso dependerá de cada contador, eso dependerá, ¿no?, de cada uno de nosotros, qué tanto queremos nosotros aportar para la empresa. Claro que seguramente estamos cumpliendo para generar información
para la SUNAT, y si estamos obligados a publicar los estados financieros en la bolsa, también seguramente. Pero ¿qué tanto estamos nosotros generando información para la gerencia, que es lo que necesita permanentemente de nosotros? Por eso que no son muchos los contadores que generan este tipo de información. Y con respecto a la precisión, en la contabilidad de gestión o en la contabilidad gerencial, no se requiere al 100% la precisión, porque si no, no estaríamos hablando de una información en tiempo real o información presupuestada. Lo que se valora es el aspecto cualitativo, lo que se valora es la información que podamos tener a priori, naturalmente con un margen, ¿no? Un margen, pues, que pueda ser sostenible, naturalmente, ¿no? Y esto finalmente es corroborado con los estados financieros históricos, pero cada contador genera sus estrategias para generar este tipo de información. Pero acá no buscamos una precisión ni una formalidad. Nosotros tenemos que quitarnos ese chip de que yo no puedo contabilizar una operación de gastos porque no tengo la factura. Por eso es que no somos oportunos, porque para una información gerencial, para una información de gestión, basta con que yo tenga una orden de servicio, ¿no? Y para cumplir con la oportunidad que es presentar mis estados financieros en tiempo real, termina el mes, al día siguiente tiene que estar mi información financiera. Bastó que yo utilice una orden de servicio, por decirlo así, para contabilizar un gasto, una operación. Entonces, esas cosas tenemos que ir cambiando. Y por otro lado, con respecto a los estados financieros, nosotros podemos generar otro tipo de estados financieros que sean útiles. Por ejemplo, ¿qué tipo de estados financieros podemos, además de lo tradicional? El cash flow, el flujo de caja, que es lo que las pymes utilizan mucho. Estoy seguro que no lo entienden muy bien el estado de ganancias y pérdidas, por ejemplo, ellos, porque ellos dicen, pero acá tengo tanta utilidad, ¿no? Lo que ellos trabajan, las pymes, son con su flujo de caja. Y situación que a veces nosotros no lo potenciamos, esos estados financieros. Los presupuestos fundamental. Y a veces ellos no necesitan ser contadores, sin embargo manejan sus presupuestos. Y nosotros en las empresas medianas, en las pequeñas empresas o como contadores, muy poco utilizamos el presupuesto, que es otro tipo también de estados financieros, ¿no? Presupuestados. También los estados financieros, el EVA también, por ejemplo, ¿no? Que es otro estado financiero, los costos en las empresas industriales, ¿no? Hay una información muy rica que podemos nosotros generar permanentemente a la gerencia, y otros más, ¿no? El balance scorecard, etc. Todas esas herramientas son importantes en una contabilidad de gestión. De tal manera, ya, ante toda esta situación que estamos viviendo, acá tenemos dos escenarios para los profesionales. ¿Podríamos hablar de una extinción del profesional contable? Seguramente, ¿no? Si no nos adaptamos a las nuevas necesidades, si no nos adaptamos a los cambios, si no nos adaptamos a la tecnología y si no nos adaptamos a las nuevas necesidades de las empresas, ¿no? Que esperan mucho de nosotros. Otro escenario en el corto y mediano plazo, dejaremos de hacer muchas actividades que serán
sustituidas por sistemas automáticos inteligentes. La gran pregunta a realizar es, ¿qué actividades nuestra sociedad dejará en manos de máquinas para la toma de decisiones? ¿No? ¿Eso será posible? Bueno, yo creo que siempre la presencia del contador, en este nuevo enfoque, siempre va a ser importante, va a ser útil. Y sin embargo, también todo el quehacer profesional, como profesionales, como contadores públicos y como institución, tampoco no podemos estar al margen de los grandes entes rectores. Si bien es cierto, tenemos un ente rector a nivel profesional, que es la IFAC, al que el Perú está adscrito, y por lo tanto estamos en la obligación de aplicar las normas internacionales. Sin embargo, acabamos de indicar que no es suficiente, y antes de tocar este tema quiero precisar lo siguiente. Yo diría, ¿hasta dónde es el rol del contador? ¿Hasta dónde es el alcance del contador? Y me atrevo a decir que el nuevo rol del contador es conocer, manejar, aplicar el 100% de las normas internacionales de contabilidad, pero dar otro paso, y que esas normas adaptarlos a la realidad de cada empresa. ¿Y quién norma, en todo caso, esa última parte? ¿Quién normaría? ¿Quién estaría en la capacidad? Nosotros, cada uno de nosotros los contadores. Ya no esperar a un ente regulador, porque para regular a una empresa en especial no vamos a tener un ente. Tal vez en términos generales podría decirse, pero somos nosotros los contadores, con la capacidad que debemos tener, con las actualizaciones que debemos tener, estar en la capacidad de adaptar todas esas normas internacionales a la realidad de nuestra empresa. Pero también no podemos ser ajenos a otros entes, quizás más mundiales, en la que estamos inmersos nosotros como país, estamos inmersos como profesionales, como es la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OCDE tiene un objetivo, dice, contribuir a la eficiencia económica, el crecimiento sostenible y la estabilidad financiera mediante las mejoras de las políticas del gobierno corporativo. Ya ahí nos está incluyendo, y apoyar las buenas prácticas corporativas. Además, es un órgano de establecimiento de estándares internacionales sobre los gobiernos corporativos. Entonces, nosotros como país estamos dando pasos importantes para ser parte de la OCDE. Nosotros los profesionales no podemos ser ajenos. Tenemos que ir también a contribuir con lo que hacemos. ¿Y qué hacemos nosotros? Generamos información, y esa información se llama información financiera. Pero también la ONU dice, el objetivo, ¿no? Que va relacionado a nuestro quehacer es desarrollar, hay un objetivo del milenio, ¿no? Que recoge 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y dentro de eso, naturalmente, está el tema del bienestar social, está el tema del medio ambiente. De tal manera que el nuevo contador tiene que ser un procesador de datos, un asesor, un analista de negocios que aporta valor a sus clientes y que aporta valor a la sociedad. Más tiempo dedicado al análisis para la toma de decisiones, a la estrategia del negocio, y menos para la producción de información. Mayor nivel de responsabilidad accountability con los inversores y la comunidad, con una mirada interna
y externa en el marco de la contabilidad tridimensional y las normas de la OCDE y de la ONU para un mundo inclusivo y sostenible. Cuando hablo de la contabilidad tridimensional, en la que ahora tenemos que tener esa mirada, estamos hablando no solamente de la parte interna de la empresa, sino en el marco de la sostenibilidad. También la empresa tiene un rol importante con el medio ambiente y tiene un rol importante con la sociedad. Si una empresa apuesta por el mediano y por el largo plazo, tiene que generar políticas que hagan pues que la sociedad de su entorno y que el medio ambiente donde se desarrolla sea lo adecuado y le garantice para que pueda ir creciendo y pueda ir funcionando. Muchas veces nosotros solamente vemos al interno, a los estados financieros y nos quedamos ahí. No, ahora ya estamos hablando de la contabilidad tridimensional en la que se está tomando en cuenta esas variables. Y otro aspecto importante es la ética y los valores, ¿no? De eso también se ha hablado bastante. Y si nosotros no trabajamos de la mano con estos dos variables importantes de la ética y de los valores, podemos ser excelentes técnicos, excelentes profesionales, pero de noche a la mañana todo eso puede derrumbarse. Las nuevas habilidades necesarias de un buen profesional es, pues, ser analista de datos, tener al día en la tecnología, manejar las estrategias de negocio, la sostenibilidad social, alta relevancia en las habilidades blandas que son el liderazgo, la colaboración, la capacidad de adaptación, proactividad en el aprendizaje y gestión de recursos humanos. Como conclusión, en este tema que me ha tocado desarrollar relacionado a la contabilidad de gestión o gerencial y las MIPES en el Perú, podríamos concluir diciendo que tenemos que el gobierno tener que dar mayor apoyo técnico, económico, ¿no? A este sector de las MIPES, mejorar la legislación laboral y tributaria para este sector y promover la contabilidad de gestión o gerencial orientado a la toma de decisiones. Muchas gracias, muy amable. Ha terminado mi exposición. Bien, muchas gracias al colega y amigo, pues, Caballero Montañez, como siempre, muy interesante todo lo que desarrolla en esta ocasión sobre el tema la contabilidad y gestión y su importancia en las pymes. Entonces, bueno, comentarles pues que efectivamente las pymes es un marco importante dentro de las empresas, ¿no es cierto? Porque representan, si bien es cierto, me parece que está, según entendí, casi el 50% del PBI, pero la importancia radica en que ofrece mucho empleo, o sea, ¿no? O sea, la gran mayoría de trabajadores en el Perú están, pues, insertos en las pymes o las MIPES, ¿no? Y lo otro importante es que, bueno, como coyuntura es la informalidad. En ese marco, normalmente consideran los empresarios como un sobrecosto lo que tienen que pagar a los contadores. Y las empresas que, pues, por temas tributarios tienen que cumplir, sobre todo con la SUNAT, pues simplemente utilizan los servicios de un contador para pagar impuestos. Ahora bien, la SUNAT está digitalizando todos los procesos, ya tenemos facturación electrónica al 100%, y en base a esto se va a generar registro de compras y de ventas electrónicos, con lo cual mucho del trabajo que hacían los contadores para las pequeñas empresas, pues en realidad lo va a hacer la SUNAT. En ese contexto,
parece importante lo que mencionas respecto que el contador tiene que dar servicios adicionales, ya no solamente el cálculo de los impuestos, que lo va a hacer la SUNAT de manera automatizada, sino sobre todo hacerle entender al empresario, el microempresario, cómo está yendo su negocio, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que las pequeñas empresas, ¿no? Tienen normalmente un ratio de sobrevivencia bastante pequeño, ¿no? En los primeros 2 años, y si lo ampliamos hasta los 5 años, pues muchos de ellos ya no existen, ¿no? Entonces, hay una mortandad muy alta en el caso de las pequeñas empresas, de las pymes. ¿Qué nos podrías comentar en esa dinámica que tiene el contador como asesor? O sea, digamos, le quieren pagar poco. Hay mucho por ofrecer, ¿no es cierto? Porque todos los contadores tienen la capacidad de hacer presupuestos y dar una orientación a los empresarios, pero ahí no habría que de repente capacitar a los empresarios para entender lo que dice el contador y cómo mejorar sus negocios. No sé qué nos podrías comentar. Sí, muy bien, excelente, Jorge. Efectivamente, el contador también tiene que hacer labor de docencia. Yo tuve una oportunidad de llegar a una empresa y resulta que efectivamente, tradicionalmente, en esta empresa solo utilizaban a los contadores para efectos de la declaración de impuestos, ¿no? Con que que declaraba mensualmente, oportunamente, y al final del año, el último día del año, la última hora, a las 12 de la noche, antes se llevaba pues en físico y se iba un trabajador, se iba por delante y terminaban entregando por la ventana y encima pues el empresario les daba un agasajo. Estoy contando de hace un buen tiempo, pero eso era, ¿no? Que el contador pareciera que eso era su responsabilidad de cumplir con la parte tributaria. Y entonces tenemos que cumplir también un rol de docencia hacia los empresarios, considerando que la gran mayoría de los empresarios de las MIPES no necesariamente son personas que conocen, no son de la profesión, ¿no? Y la gran mayoría también de los empresarios, acá en el Perú hay una estadística, que la gran mayoría son, pues, de familiares, son empresas, las MIPES son empresas familiares, de tal manera que no conocen. Entonces, nuestro rol ahí tiene que ser también de docencia y de generar información. No solamente esperar que nos paguen para darles información que les es útil. Tenemos que dar muestras de cómo es que a ellos les ayuda la información financiera. Sí, es importante, es útil. Y es útil cuando uno es oportuno, cuando uno le entrega pues oportunamente la información. Claro, ¿qué empresario, qué microempresario va a valorar si solamente cumple con su PDT, sus impuestos, y no le generas una información que le haga ver cómo va su negocio? No porque sea una empresa pequeña, no es necesario elaborarle su flujo de caja, elaborarle sus estados financieros, enseñarles, ¿no? ¿Para qué sirve el flujo de caja? ¿Para qué sirve el estado de ganancias y pérdidas? El estado de situación financiera. Entonces, Un balance nosotros tenemos que scorecard, cumplir ¿no? un rol de docencia. Creo que eso es lo que nos toca y ahora pues bajo un enfoque de contabilidad de gestión gerencial, también esto en los cursos que tengo en la universidad con mis alumnos les digo, las normas internacionales, excelente. Tenemos que, antes, por ejemplo, era un contador excelente el que manejaba el plan contable al revés y al derecho, ¿no? Se lo sabía de memoria. Ahora, para que realmente hagas un adecuado
proceso, los 4 procesos que he señalado, tienes que, para ser un excelente profesional, tienes que conocer las 41 normas internacionales, las 17 normas internacionales de información financiera, las 5 SIC, las 17 CINIF, y adicionalmente las normas para pymes que tenemos. Y ese es otro gran problema. Acá en la universidad enseñamos la full NIC y las normas para pymes como que lo dejamos a un costado cuando las pymes son pues acá mayoritariamente las empresas. Entonces hay cosas que hay que ir mejorando y termino diciendo que no solamente eso ya es algo que la experiencia me ha enseñado, que no solamente termina ahí conociendo toda esa normativa, sino que el nuevo rol del contador tiene que ser esas normas internacionales, ver si aplica a mi empresa, ¿no? De acuerdo a mis características de mi empresa, o adaptarlos, ¿no? Para dar una información mucho más valedera. Y hay que entender que esa información de gerencial de gestión no es para la SUNAT, no es para la bolsa de valores, es una información solo para la empresa. Eso es querido aclarar. Excelente. Claro, estamos acostumbrados a la contabilidad del pasado, ¿no? Cumplir con los socios, con los estados financieros, ¿no? Con los auditores, con SUNAT, con la SBS, no sé, con el órgano regulador, pero no nos enfocamos en la contabilidad del futuro, que es el presupuesto. Y como bien señalaste, el contador tiene que estar metido en la estrategia de negocio, porque al final eso aterriza en una cifra. Vas a ganar, vas a perder, ¿no? Entonces, eso es lo que le interesa al empresario. Ahora, a los contadores sí nos interesa que la empresa se fortalezca y que crezca, ¿no? Que pase de una microempresa a una pequeña empresa, una mediana y una gran empresa. Excelente. Ese es apoyar, digamos, a la labor, digamos, empresarial, pero no se va a poder hacer si es que no saben utilizar las herramientas, digamos, las herramientas que dispone el contador. Ahora es más fácil para el contador contar con eso porque ya existe la automatización. O sea, si antes había que sacar estados financieros en línea, ahora es posible. Pero también se puede hacer proyecciones también en línea, ¿no? Con diferentes escenarios. Digamos, subió la tasa de interés, ¿no? El BCR sube la tasa de interés. ¿Cómo va a impactar eso en la empresa? Eso lo podemos saber si ya lo tenemos todo mapeado. O sea, cambiamos la proyección, ¿no? Y ya sabemos si nos va a afectar en la parte de los pasivos o de los activos, ¿no? Eso es muy, muy importante. O sea, tenemos que, como contadores, ser más proactivos. Y bueno, solo me queda felicitarte, pues, por haber tocado este tema tan importante, ¿no? Esperamos volver a invitarte en una futura oportunidad. Y el agradecimiento del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y de todos los contadores, por supuesto. Y bueno, tus palabras finales para despedirnos, porque ya estamos sobre la hora. Muchas gracias, estimado amigo Jorge. Agradecer a todo el consejo directivo del Colegio de Contadores del Cusco y a toda la audiencia. Espero que le haya servido en algo esta exposición y aprovecho la oportunidad para invitarlos. Estamos realizando un congreso internacional de investigación contable. Te voy a pasar el link para que hagas extensivo a todo el Colegio de Contadores del Cusco, que es completamente, también es libre al alcance y especialmente también para los alumnos. Va a ¿Quién ser está organizando? en la Universidad Nacional del Callao, el día 17 de septiembre, precisamente en la semana del aniversario también del contador, ¿no? Es todo el día sábado, con diferentes expositores nacionales e internacionales.
Ok, muchísimas gracias. Ahí estaremos promocionando este importante evento de la Universidad Nacional del Callao. Y bueno, muchísimas gracias. Reiterarte pues el agradecimiento ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Mi último comentario para todos los contadores es que ya vamos a entrar a la celebración del Día del Contador, que es el 11 de septiembre, pero pues tenemos programado ya toda una serie de webinars muy importantes también en esa semana, inclusive empieza el 1 de septiembre, ¿no? Vamos a tener 1 de septiembre hasta el día 7, y el día domingo también tienen un evento ya presencial, ¿no? Entonces todo eso ya se lo vamos a estar comunicando en estos días, así que estén atentos. Todo esto, por supuesto, es gratuito y se hace con todo el cariño para todos los colegas. Muchas gracias. En nombre del Colegio de Contadores Públicos de Contadores del Cusco, nos despedimos y estamos estamos convocándolos para las siguientes actividades. Muchas gracias. Buenas noches.